El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT o simplemente Tupamaros, es un movimiento político de Uruguay que tuvo una etapa de actuación como guerrilla urbana de izquierda radical durante los años 1960 y principios de los 70. Este grupo armado surgió principalmente como una organización llamada La Coordinación, un grupo militante que apoyaba las marchas y luchas de los trabajadores en busca de un trabajo digno. Luego de diversas situaciones de violencia contra los grupos fascistas, con el apoyo militar, la coordinación planteó dos tesis de un cambio político. Una de ellas proponía un clásico partido político armado, mientras que la otra proponía una estrategia defensiva y la estructuración político-militar. Se aprobó la tesis político-militar y se estructuró todo un reglamento, ideologías y una estrategia defensiva, buscando una unión de fuerzas del campo popular. Esta organización se definió como socialista, el Movimiento de Liberación Nacional MLN. Nunca tuvo una idea fija de un modelo de sociedad, ya que ésta se formaría mediante el proceso histórico. La convención se efectuó en 1966. La designación de la nueva organización como Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, dio un nuevo enfoque a las luchas políticas y sociales del país. Esta organización comenzó a crear bases en busca de un conjunto de fuerzas para la lucha, con la idea de que el pueblo debía seguir su destino, rompiendo los lazos de la dependencia. Esta organización tuvo varios cambios de infraestructura para asegurar su continuidad. Una de las siguientes fue comenzar a construir cabañas en balnearios, ya que eran zonas con menos riesgo para adquirir terrenos, lo que permitió un crecimiento de infraestructura y un número de integrantes. Durante la aparición de los Tupamaros en los años 60, el contexto histórico de Uruguay se desarrolló por diversos aspectos. La economía de Uruguay no tenía como pilar fundamental el sector agrícola, ya que no contaba con minerales, extracciones ni petróleo que pudieran favorecer su economía. Su único sustento era la ganadería, la cual había mantenido un crecimiento desde la época colonial hasta 1930. Sin embargo, a partir de esta fecha, la economía sufrió un estancamiento, del cual solo era posible salir con un profundo cambio en su modo de producción. No obstante, la mayoría de terratenientes no estaban dispuestos a correr dicho riesgo. La distribución de las ganancias en la ganadería generaban toda la estructura de la actividad económica del país. El aumento de la población y la menor distribución de ingresos crearon una afectación que trajo consecuencias a largo plazo. Sin embargo, esto no fue notorio inmediatamente, ya que la Segunda Guerra Mundial permitió una venta extensiva de carne disponible y redujo las importaciones, ya que las potencias centraron toda su capacidad productiva en el esfuerzo de la guerra. Esto generó un tipo de bajo ahorro forzoso y la mejora de la industria creó muchos puestos de trabajo, restableciendo el mercado interno. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los beneficios económicos comenzaron a disminuir, creando una espiral de inflación que afectó principalmente a la clase obrera, ya que el poder adquisitivo disminuyó en relación con los salarios. Esto llevó a medidas y luchas en busca de un salario digno. En esta situación, las clases dirigentes acusaban a los trabajadores y obreros de la inflación debido a sus reclamos de aumento salarial, iniciando una represión contra los trabajadores. En este marco socioeconómico, al comienzo de la década de los años 60, se organizaron diversas marchas por parte de los trabajadores reclamando por las condiciones de trabajo. Eran infrahumanas. Principalmente plantearon el cumplimiento de las leyes para los trabajadores rurales, que a pesar de ser leyes que no planteaban un trabajo digno, no eran cumplidas. Se realizaron marchas a la capital, donde recibieron el apoyo de varias comunidades, incluido los grupos de militantes provenientes de partidos de izquierda que brindaron su apoyo. Sin embargo, hubo represión por parte del gobierno, violando los derechos y reclamos de los trabajadores. Bandas fascistas, con el apoyo de la policía de Montevideo, atentaban contra los partidos de izquierda. En este ambiente se planteó un golpe de Estado. Se generó una organización de apoyo militante al movimiento de los trabajadores, agrupada en un organismo llamado Coordinador.
Ante el ambiente de violencia ejercido por las fuerzas fascistas con el apoyo policial, la organización comenzó a actuar sin cumplir diversas leyes, generando procesos violentos. Militantes de la coordinadora se llevaron a cabo un proceso de la discusión política en el cual reconocían a Uruguay como parte de las luchas sociales. Sin embargo, concluyeron que el país había experimentado un cambio en el proceso de adaptación al sistema, pero sin ideas reales de un cambio en el régimen, lo que llevó a que la pobreza se extendiera. Durante este proceso, la organización perfiló dos tesis que planteaban un cambio en el actuar político. El nombre Tupamaros parece derivarse del sobrenombre despreciativo que las autoridades policiales españolas de la época colonial en el Río de la Plata endilgaban a los patriotas que se habían adherido al movimiento independentista de 1811. Principalmente en las novelas de Eduardo Acevedo Díaz, escritor realista del finales del siglo XIX, la palabra tenía su origen en la sublevación indígena que había ocurrido en el Virreinato del Perú en 1780, encabezada por el último líder indígena, José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, y fue reprimida con inusitada dureza por los españoles. Principalmente, el manejo que se le dio a este grupo fue un desmantelamiento por parte de la policía durante diversos enfrentamientos, lo que resultó en muertes y detenciones de varios integrantes. A pesar de que para la organización fue difícil superar, estas pérdidas lograron seguir con sus planes. Durante este tiempo estuvieron sin operar, pero luego de las elecciones, cuando el general Gestido ganó y tras su muerte el vicepresidente Pacheco Areco tomó el poder, se implementaron medidas de seguridad que llevaron a una dictadura. El intenso accionar del gobierno, con el apoyo del Parlamento, decretó un estado de guerra interno. Con esta medida se incrementaron las fuerzas represivas. La policía se unificó con el ejército, la marina y la fuerza aérea. Se aplicó la tortura generalizada para obtener información relevante, lo cual violó gravemente los derechos humanos. A pesar de ello, la represión logró desarticular el MLN, con el arresto de la mayor parte de la organización y la muerte de los principales dirigentes, impidiendo que resurgiera. Esto dio lugar a una dictadura militar que terminó con varios partidos y movimientos de izquierda. El grupo armado, conocido como Tupamaros en Uruguay, no fue finalizado en el sentido tradicional de una disolución o desmantelamiento total. En cambio, su influencia y actividad disminuyeron significativamente a lo largo de los años debido a una combinación de factores, incluyendo la represión del gobierno, las divisiones internas y los cambios políticos en Uruguay. En la década de 1970, el gobierno uruguayo implementó medidas represivas para combatir a los tupamaros, incluyendo arrestos masivos, tortura y asesinatos de líderes y miembros del grupo. Muchos tupamaros fueron encarcelados y a la organización sufrió muchas fracturas internas debido a las presiones del gobierno y las diferencias ideológicas. Además, el entorno de la democracia en Uruguay en la década de 1980 y el proceso de reconciliación nacional que siguió llevaron a algunos de los exmiembros de los tupamaros a participar en la política democrática y a renunciar a la violencia como medio de cambio político. En esta última instancia, aunque los tupamaros ya no son una fuerza armada significativa en Uruguay, su legado político y social sigue presente en la historia del país y en la memoria colectiva de su lucha durante el periodo de la dictadura militar y las décadas siguientes. El imperialismo es un concepto político, económico y social que describe la expansión y dominio de un país o un grupo de países sobre otros, generalmente a través de la conquista militar, la colonización, la influencia económica o manipulación política. Implica el control o la influencia directa o indirecta sobre los recursos, territorios, economías y políticas de otras naciones o pueblos. Históricamente, el imperialismo ha sido una característica común de muchas sociedades y civilizaciones a lo largo del tiempo, pero se destacó especialmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las potencias europeas como Gran Bretaña, Francia, Alemania y
y otras buscaron expandir su poder y riquezas a través de la colonización de vastas regiones en África, Asia y América. El imperialismo puede manifestarse de diversas formas, como la ocupación militar directa, la imposición de gobiernos títeres, la explotación económica de recursos naturales, el establecimiento de colonias, la creación de zonas de influencia, entre otras. A menudo los imperios justifican sus acciones en nombre de la civilización, la misión civilizadora, el desarrollo económico o la propagación de la religión y la cultura. El imperialismo ha sido objeto de críticas y controversias, ya que puede implicar la explotación y opresión de los pueblos colonizados, la desigualdad económica y social, la pérdida de identidad cultural y la interferencia en asuntos internos de las naciones. En el siglo XXI, aunque la forma del imperialismo puede haber cambiado, aún persisten debates sobre el neocolonialismo, el control económico y político global y la búsqueda de hegemonía por parte de algunas potencias mundiales. El impacto del imperialismo en los países que experimentan conflictos políticos y armados puede ser significativo y multifacético. Algunas de las consecuencias incluyen desestabilización política. El imperialismo puede contribuir a la desestabilización política al inferir en los asuntos internos de un país, ya sea mediante la imposición de regímenes títeres, el apoyo de facciones opositorias o la explotación de divisiones étnicas o religiosas. Esto puede exacerbar los conflictos internos persistentes o crear nuevas tensiones políticas. Aumento de violencia. La presencia de las potencias imperialistas o intereses extranjeros puede intensificar la violencia de los países afectados. La competencia por recursos naturales, territorios estratégicos o influencia política puede llevar a conflictos armados entre diferentes grupos étnicos, facciones políticas o fuerzas gubernamentales. Explotación de recursos. El imperialismo a menudo implica la explotación económica de los recursos naturales de un país por parte de potencias extranjeras. Esto puede conducir a la degradación ambiental, la pérdida de recursos para la población local y la concentración de riqueza en manos de élites extranjeras o locales aliadas con los intereses imperialistas. Deterioro de la soberanía. Los países bajo la influencia imperial pueden experimentar una erosión de su soberanía política y económica. Las decisiones importantes sobre las políticas internas, comercio, inversión y desarrollo pueden ser dictadas por intereses extranjeros en lugar de por el gobierno y la población local. Refuerzo de conflictos existentes. El imperialismo puede exacerbar conflictos étnicos, religiosos o territoriales al tomar partido o manipular las divisiones existentes en un país para servir a sus propios intereses. Esto puede prolongar los conflictos armados y dificultar la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas. En resumen, el imperialismo puede contribuir a la persistencia y escalada de conflictos políticos y armados en los países afectados, socavando la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de sus poblaciones.